Dispositivo cultural, no sé cómo definirlo. Bienvenido, buenas tardes. Buenas noches, ¿cómo Buenas estás? noches, perdón. Ha sido largo este año, Pablo. Me gusta dispositivo cultural igual, ¿eh? Porque no es una editorial, no es una plataforma. Gato es una editorial y es una plataforma, es un lugar para pensar, para hacernos preguntas, para tratar de entender en qué anda el mundo y si tenemos un poquito de suerte para hacer cosas con ese mundo. Lo pensé cuando se murió Beatriz Sarlo el otro día. ¿Vale la pena pensar en esta Argentina? ¿Qué hacemos si no? ¿Qué forma de resistencia hay ante un presente extraño que no sea tratar de que se nos ocurra algo? Bueno, ustedes lo intentan de distintas maneras, ¿no? Hablan desde, no sé, psicotrópicos hasta reactores nucleares, pasando por temas de género o el mundo del stream. ¿Qué hay en común en todo eso? ¿Qué hay en común en todo eso? Primero, la curiosidad de poder meternos en un tema, poder interactuar con gente que sabe mucho de esos temas y tratar de metabolizarlos de manera que estén disponibles para mucha gente. Pero más que nada, creo que haber encontrado un espacio donde podemos hacer cierta resistencia algorítmica. De A ver, ¿qué es eso? no tener que estar todo el tiempo diciendo algo, sino como poder tomarnos el tiempo para trabajar y entender algo que a veces puede ser complejo y a veces nos puede llevar 1 o 2 años para sacar un contenido. Y la pelea creo que es entender, ¿no? Entender como forma de resistencia. La vez pasada, cuando nos conocimos charlando en un evento de Fundar, que agradezco, me dijiste, Milei en realidad ya había ganado tecnológicamente. ¿Qué quiere decir eso? Me acuerdo de esa charla. Yo te veo, a vos te gusta Varoufakis. En su momento Sí. Rescataste eso. Nosotros tuvimos la oportunidad este año de laburar con Ale Galeano, un historiador argentino. Muy capo. Capo. Y nos hizo entrar en el último sistema que nos faltaba tratar de entender como organización, que era, vamos a tratar de entender el capitalismo. ¡Puah! Menudo desafío. No me puedo ir a más sistema más grande, más enredado y más interesante, ¿no? Entonces, Alejandro, trabajar con él fue poder recorrer estos 200 años y entender mejor ese sistema. Y creo que entender un poco ese Milei nos puede llevar a entender un poco el presente, ¿no? El estado actual del mundo. Y cuando digo tratar de entender el capitalismo, digo que Ale hace una operación muy interesante que es periodizarlo, tratar de entender que no hubo un solo capitalismo, sino que hay diferentes etapas de este animal y esas etapas tienen características particulares. Y cada tanto se da una transición entre una de esas etapas, ¿no? Muere una y nace otra y esa otra que nace tiene sus características que son su identidad, las que lo hacen ser parecido a sí mismo. Una cosa que estamos viviendo en este momento es una de esas transiciones. Se está acomodando el capitalismo 4. ¿Y vos, qué es el capitalismo 4? El capitalismo 4 es la cuarta forma de este bicho que tiene un layer tecnológico característico con sus modelos de negocio, con sus instituciones y con sus hegemonías. Vos hablaste mucho de esto. Y creo que seguimos tratando de pensar en estas nuevas formas y fuerzas políticas solamente desde el layer de lo político, sin darnos cuenta que ese metabolismo de lo político nos puede informar de un cambio civilizatorio, tectónico que estamos viviendo. Estamos viviendo tiempos históricos. No sé si es una buena noticia estar viviendo tiempos históricos, pero los estamos viviendo. ¿Y vos decís que Milei sintoniza mejor con esos tiempos históricos? Yo digo exactamente eso. Digo que tenemos un representante político en nuestro país que tocó el diapasón de la historia y algo vibró. Algo te devolvió, porque el mundo está hablando de esto. Entonces, me parece que es interesante tratar de entender qué nos dice sobre el momento histórico, esa verdad, esa tangibilidad de que suceda y resuene. Y decís que no es la ola de ultraderecha que, no sé, lo vinculan Giorgia Meloni, Trump, Bolsonaro, es otra cosa. Digo que sería interesante hablar también de las otras cosas que están pasando porque nos pueden informar más del panorama completo y además contextualizarlo, ¿no? Yo pensaba viniendo para acá lo que cambiaron esos últimos 20 años, ¿no? Ale sitúa este capitalismo 4 de los 2000 para adelante. Yo venía pensando como cómo situarnos en qué tan distintos fueron los últimos 20 años. Y si vos traes, ¿vos qué edad tenés? 42. Perfecto, yo tengo 41. Imagínate que vienen versiones nuestras de hace 20 años. Sí. Jóvenes. Sí. Idealistas. Sí. Y les tratás de describir el mundo. Le decís, no, vengo de cenar con una pareja amiga, ella estaba haciendo un doctorado en física, ahora tiene un OnlyFans. Él trabaja en Rappi todo el día y hace trading a la noche. Igual los dos cambian por criptomonedas y tienen todos sus ahorros en Bitcoin, alquilan en un Airbnb. Igual el Bitcoin subió un montón desde que el presidente de Ecuador compró. Nada de lo que te dije es entendible hace 20 años. Bitcoin no existía antes del 2008. Entonces,
el grado de aceleración tecnológica y su repercusión en los modelos de negocios y su repercusión en toda la forma civilizatoria, las formas relacionales, ahora está medida de una manera que nunca antes había estado. ¿Y por qué eso sintoniza mejor con Milei que con, no sé, Juan Grabois? Y ¿quién es el representante que sintonizó en primer término con esa población que habita esas redes, se comunica en esos términos, vive esas experiencias de vida? Y no menor, jugó un juego extremadamente interesante e inteligente en la fase tecnológica de comunicación. Eso fue otra cosa que nos tocó analizar. Tenemos tiempo de analizar este tipo de cosas. Nos metimos buscando entender al mundo del stream y nos encontramos con el aparato de comunicación extremadamente maduro, inteligente y bien integrado que tenía esa fuerza libertaria mucho antes de llegar a consolidarse como una fuerza Ahí está política. lo que vos decís que ya había pasado. El mundo ya había cambiado, el sujeto político atravesado por los algoritmos ya existía, los sustratos tecnológicos fueron extremadamente bien aprovechados, y si lo ves así, no es obvio. Sí, pero puede ser peor, porque una cosa es que los algoritmos y las plataformas nos hayan traído hasta acá, y otra cosa es lo que puede abrir la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial es una de las del manojo de tecnologías críticas en este capitalismo 4.0. ¿Vos decís que también sintoniza con estas ultraderechas? Yo no sé si diría que sintoniza con las ultraderechas. Fíjate que nos es fácil pensar inteligencia artificial ultraderecha. China, que tiene uno de los sistemas de inteligencia artificial más integrados con su sociedad, ¿de qué tipo de ultraderecha es? La inteligencia artificial articula muy bien con todo tipo de autoritarismo, con toda gestión integrada que tenga esta ambición de integración. Entonces yo no sé si diría que la inteligencia artificial linealmente va a andar bien con las derechas o con las ultraderechas. Bueno, en China a mí me llamó la atención también el uso del reconocimiento facial, muy difundido, y de las plataformas, ¿no? Yo conocí China este año y la verdad que sí, en términos de control poblacional, es pasmoso lo que se ve. Y entonces, ¿por qué habríamos de pensar que esos sistemas tecnológicos los vamos a atribuir solamente a una partecita del espectro de pensar y hacer la política? Bueno, lo que pasa es que acá, de este lado del mundo, sus dueños son magnates como Elon Musk. Esa es la gran diferencia. Totalmente. Y por eso, digo, hago este hincapié entre la diferencia entre derecha e izquierda y simplemente la noción de control. Claro. Sí es verdad que esos magnates se la están jugando por este cuerpo tecnológico porque otra de las características del presente es esa tensión hegemónica entre ¿quiénes? Entre China con aspiraciones totales de potencia y Estados Unidos que no la va a querer dejar. Y una de las apuestas más grandes de Estados Unidos es esa. Es la de dominar la tecnología clave de la época, la inteligencia artificial. Ya se les escapó el 5G y ahora no quieren que les pase de vuelta. ¿Y vos qué harías si sos una potencia tratando de aferrarte a tu dominio? Obviamente. Un batacazo bien elegido de un cuerpo tecnológico importante, significativo. Pablo, ¿cómo se puede articular una resistencia algorítmica o no a esto? Es una buena pregunta. Yo creo que primero la primera resistencia es tratar de entender el clima de época. Nosotros hacemos ese esfuerzo permanentemente y a veces la pegamos y a veces menos. No enojarse, digamos. No, pero y también no ponerse en plan defensivo, viste que uno esta distancia era mejor antes. Fíjate que yo estoy tratando de describirlo sin hacer un juicio moral de esto. Lo primero que quiero entender es qué es verdad, ¿no? ¿Qué está pasando? Me parece que una forma de resistencia personal es pensar, ¿no? Tomarte tiempo, pero me gustan otras formas de resistencia, ¿no? Cómo se piensa una soberanía tecnológica, cómo nos apalancamos en nuestras propias tecnologías sobre las que tenemos dominio diferencial y posibilidad de acelerarnos, porque los países y regiones que están en la disputa, que están en la conversación, son los que tienen esos cuerpos tecnológicos acelerados y sobre los que hacen hincapié. Fíjate lo que pasa con Europa. Europa se está convirtiendo en una periferia extraña. ¿Por qué? Y porque su tasa de innovación, su relación con ese presente altamente apalancado por la tecnología, es más reacia, es más desde la regulación, es más desacelerada en su forma de tratar eso. Entonces, si yo tengo que elegir una forma de resistencia que incluya participar en esa conversación del presente, yo buscaría apalancar lo que nuestro país y nuestra región tiene como tecnologías diferenciales, que las tenemos. Y el cerebro, ¿no? Que también
que es otra de las cosas más hermosas que tenemos, que es un sistema de ciencia y técnica que nos ha dado profesionales de clase mundial, que son una de las cosas más disputadas en el mundo. En este momento, ¿qué está pasando? En Estados Unidos se están peleando dos derechas. Una que quiere tomar talento de todo el mundo y una que se centra en la defensa de sus costumbres y sus fronteras. Sí, sí, más lo tradicional. Lo que pasa es que te escuchaba y pareciera como que conviven las dos acá. Por supuesto. Allá también. Claro, pero acá conviven en el mismo actor. ¿Se entiende? Ah, pero ¿qué es un actor ya? ¿Qué es un actor? ¿Qué es un gobierno? ¿Qué es una coalición? Es muy volátil, ¿no? Parte de las características del presente es esa volatilidad. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos con eso? Sí, enojarse seguro que no, pero también es interesante cómo estas transiciones lo que generan son pequeños ángulos, ¿no? Pequeños vacíos en los que uno como país en vías de desarrollo puede encontrar un vector y dar su propio batacazo. Entonces, no es menor leer esta situación y entender dónde nos vamos a querer plantar. Cuesta imaginarse a un Milei potenciando la ciencia o la soberanía tecnológica del país mientras le recorta los fondos, ¿no?, a toda la investigación. Sí, pero inclusive si lo despersonalizás, como la idea de entender para qué vas a hacer qué tipo de desarrollo tecnológico es estratégica. Y es indispensable. Yo no sé si es tan lineal ese evitar el sistema de ciencia y técnico. Creo que hay determinados vectores de desarrollo que sí le parecen interesantes y que a mí me parece interesante verlos suceder. De golpe, tener a una persona de la política hablando de inteligencia artificial o hablando de nuclear Sí. es interesante. Después, que sus actos sean En contrario, es completamente en otra cosa. contrario. Claro. O inclusive ver las tensiones geopolíticas que se dan en esas conversaciones, porque cuando hablas de inteligencia artificial tenés que hablar de geopolítica y cuando hablas de desarrollo nuclear también. Entonces están presentes Pablo, esos quiebres. gracias por venir. Ustedes del otro lado busquen lo que hace El Gato y la Caja, que es muy motivador y que además despierta preguntas sobre ese futuro en el cual justamente lo más difícil va a ser saber qué es verdad, ¿no? En la era de la inteligencia artificial, vaya desafío. Imagínate si fuera importante lo que es verdad. Gracias por venir, Pablo. Gracias a vos. Quédense ustedes que hasta las 12:30 rige la ley de la selva. Ya viene Lua y Sikov.